Ahí está, ya estamos grabando, doy de vuelta la bienvenida, estoy muy feliz de que esto esté sucediendo. Eh, bueno, a ver, no sé por dónde arrancar, en principio quiero mandarle un abrazo al pueblo venezolano, ahí estuve también compartiendo con las compas, que hay gente cercana, gente querida en ese territorio y nos solidarizamos con el pueblo venezolano, eh, y hacemos fuerza, mandamos mucha luz para que puedan levantarse rápido. Bueno, después de esta bienvenida, que no podía pasar por alto, gracias Bel también por traerlo. Estoy sola en la administración hoy, así que voy a ir también haciendo muchas cosas a la vez. Le voy a dar un marco a este conversatorio, en principio contarles un poco que la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica, la venimos construyendo desde ya hace 4 años en una red federal, latinoamericana también, ¿no? Por personas usuarias del sistema de salud, por organizaciones sociales, por profesionales, investigadoras y comunidades que creemos que forman parte de este entramado que piensa que existen otras formas de nacer, de cuidar y de habitar estos espacios, ¿no? De salud, de otra manera, que es posible hacerlo de otra manera. Nuestro objetivo principal es visibilizar, sensibilizar, prevenir y erradicar, ojalá que eso suceda, la violencia ginecobstétrica y neonatal, siempre desde un enfoque de derechos humanos, de justicia reproductiva, ¿no? E interseccionalidad. Uno de los grandes pilares de la campaña es pensarlo de manera interseccional. Eh, Entendemos que con denunciar nada más no alcanza, que necesitamos construir entre todas estas personas, ¿no? Que conformamos esta red, esta campaña, otras formas, construir otras formas de cuidado, otras formas de hacer salud, de recuperar estos saberes que fueron históricamente deslegitimados, ¿no? Y poder generar espacios donde las distintas experiencias puedan dialogar, donde se dé un espacio de igualdad de condiciones y podamos recuperar todos esos saberes y recorridos y experiencias que tenemos cada una de nosotros. Por eso, ¿no? Este conversatorio, por eso la necesidad de ampliar las voces, de poder crear un espacio de escucha. Qué difícil hacer clic y seguir el hilo de la conversación. Y que hablar de violencia gineco-obstétrica sin hablar de un colonialismo, de un racismo, ¿no? De un extractivismo, eh, de las desigualdades territoriales que vivimos en todo nuestro país, eh, dejar por fuera, ¿no? Todas estas interseccionalidades forman parte del gran problema que tenemos. Sabemos que no todas atravesamos, todas las personas usuarias atravesamos el sistema de salud de la misma manera y eso es lo que necesitamos escuchar, ese es el propósito también de este conversatorio, que experiencias de mujeres indígenas, de pueblos originarios, de personas trans, de personas con discapacidad, bueno, todas esas interseccionalidades que afectan esta violencia, eh, nos nos puedan transmitir sus experiencias, y estoy siendo medio redundante, pero porque me apasiona. Este, Así que bueno, esto, darle lugar a ustedes que vienen a compartirnos con muchísima generosidad, agradecerles profundamente el compromiso. No son tiempos difíciles para hacer activismo y seguir militando y estar en territorio y seguir poniéndole el cuerpo, así que lo valoro un montón, toda la campaña lo valora un montón y creemos que está buenísimo que esto suceda.
Así que, bueno, no voy a seguir dando vueltas, me voy a abrir acá el machete para presentarlas. Si no me equivoco, a ver, Laurentina todavía no llegó, estoy en lo cierto. Eh, Tuju tampoco está, voy pasando lista. Tali sí, Tali llegaste, estás por ahí. Acá estoy, acá estoy. Sí, bien, gracias, compa. Bueno, Tali es de la comunidad camichingona, perdón, entre los nervios y la ansiedad me supera esto, de Parabachasca, del proyecto Sanaes Indígena, Salud y Educación Intercultural, vive y trabaja en territorio en el Valle de Parabachasca con medicina ancestral en Córdoba. Tali, bienvenida y millones de gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Tali, nada, a mí me gusta darle las palabras y que salga, lo que tenga que salir. Hay tanto por decir, tanto desde tu recorrido y experiencia como lo que nos atraviesa a todas quienes pasamos por el sistema de salud. Bueno, ahí no esperaba ser la primera. Así que también ahí, bueno, pidiendo permiso y también con un poco de nervios. Antes de abrir la palabra, acá prendí una velita, estoy con un saumo también, así como lo hacemos en todos los parlamentos, en todas las reuniones, siempre que se va a dar palabra, y sobre todo dando palabra desde mi comunidad. Voy a pedir permiso acá a los guardianes de mi territorio, a mis mayores también, que hoy me dan también el permiso para dar la palabra, y bueno, y darles la bienvenida a todas las personas que están hoy acá. Siento que no es casualidad, que estamos todas en nuestro lugar haciendo y poniendo nuestro granito de arena. Así que, bueno, ahí gracias por este espacio que es tan necesario, y sobre todo para las mujeres indígenas que siempre quedamos como la periferia de la periferia. Bueno, me vuelvo a presentar, yo soy Tali, soy de la comunidad camichingona de Parabachasca, acá la comunidad indígena. Quienes no conocen el territorio este, nosotros estamos en las sierras de Córdoba, ¿sí? Acá cerquita del río Sanaes, del río Segundo. Bueno, yo soy parte también de Sanaes, que es un proyecto de salud y educación intercultural. También fui parte de la cooperativa indígena Chañar, que es la primer cope indígena acá de Córdoba. Bueno, y todo esto me atraviesa, todo lo que estamos acá exponiendo, porque soy mamá también, soy mamá de Leoncito, mamá de un peque de 9 años, y soy parte de una comunidad. Y creo que tengo la grandísima bendición de estar en una comunidad, viviendo en un barrio donde, de hecho, somos el 80% mujeres maternando juntas. Bueno, la crianza juntas. Bueno, no sé si se corta un poco, tengo poco internet. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Bien. Acá lo veo medio cortadito. Bueno, el trabajo que estoy haciendo en territorio, desde este proyecto, desde el SANAES, tiene estas dos grandes aristas, que si bien yo venía trabajando con medicina ancestral, con sanaciones, con plantas, recuperando los saberes bueno, de mi comunidad, de mis mayores, que hoy ya muchos no están, entonces toca dar un paso más, porque también quienes estamos acá, estoy viendo todas estas mujeres, en algún momento vamos a ser las mayores también, ¿no? Para nosotros en nuestra comunidad, las mayores y los mayores son lo más importante, son quienes tienen el legado, la palabra, y de parte de mis maimas es eso, ¿no? Como que no siempre voy a ser Tali de 30 y pico de años, sino que en algún momento voy a ser la mayor, y ya eso está sucediendo. Entonces también estar dando palabra hoy para mí significa mucho por todo lo que es
bueno, llevar la palabra de nuestra cosmovisión, ¿no? Acá en Córdoba es muy difícil, siempre decimos que a veces nos sentimos los hermanos menores, las hermanas menores, porque, bueno, tenemos siempre la mirada hacia el norte, en donde todavía está la lengua tan presente, las danzas, los rituales, las ceremonias, también nuestros hermanos mapu, todo el territorio guaraní, más Córdoba. De hecho, muchos ni siquiera saben qué comunidades hay, ¿no? Camichingonas, sanavironas, ranculches, y la cruza entre esas, ¿no? Hay comunidades camichingonas sanavironas, y sobre todo el quitarnos nuestras lenguas y obviamente nuestros territorios, sostener viva la llama de nuestra cosmovisión está siendo muy complejo. De hecho, acá estamos justo en un territorio de desalojos, en donde están desalojando a mujeres, mamás. Entonces, sabemos que también hay un contexto histórico y económico también que nos atraviesa a todos. Entonces, bueno, acá en Córdoba, sostener lo indígena, nombrarme indígena, es bien complejo, ¿no? De hecho, mi peque va a una escuela en donde tuve que ir a hablar porque se seguía hablando de comechingones y sanavirones en pretérito, ¿no? Comechingones eran, comían, y mi peque nació en comunidad, tuvimos la dicha de poder tener un parto en casa, en ceremonia, va a los parlamentos desde que es niño, conoce a hermanas y hermanos, y todavía que en las escuelas se nombre de que éramos así en pretérito, ¿no? Entonces, bueno, vengo haciendo como ese caminito de validación, de visibilización, como mujer, como mamá, como hermana. Bueno, en cuanto a los nacimientos, como decía, tuve la dicha de que León nazca en casa, que nazca en ceremonia, que haya afuera una comunidad que estaba sosteniendo un fuego, que esté la Maima que me haya regalado la gallina más vieja para poder hacerme el caldo para ese día, que estén los instrumentos sonando afuera, es como, y así sucede también en muchos de los partos que suceden acá. Tuve la dicha de estar en 2 también, no soy dula, no soy partera, más soy hermana de la comunidad, ¿no? Y ahí estamos sosteniendo, con lo mismo, ¿no? Sosteniendo las ceremonias, sosteniendo el fueguito, de que los peques sepan que esos gritos o esos cantos es porque están llegando un ser. Más bueno, todo eso es como puertas hacia adentro, como sabemos, todavía todo esto está muy en materia clandestina, ¿sí? Con un gran hostigamiento antes, durante y después de tener nuestros partos en ceremonia. Yo lo que milito mucho es la mirada del nacimiento y también la mirada de la muerte, ¿no? Que nuestras cosmovisión se tocan, esos puntos se tocan, como un gran círculo. Y todavía falta mucho, mucho por visibilizar, por aprender, por reconstruir. En mi experiencia, falleció mi mamá hace muy poco y tampoco la pudimos despedir en ceremonia, porque no se pueden hacer saumos dentro de las salas velatorias, porque conseguimos que se ponga en tierra, más no como nuestra comunidad y nuestra cosmovisión quería, que es mirando hacia el este, en posición fetal, o sea, no podemos seguir nuestras tradiciones porque no lo permite ni la legalidad, ni la sociedad, entonces falta mucho. Acá estamos, creo que quienes estamos acá estamos caminando esto de visibilizar nuestras cosmovisiones, de poder seguir manteniéndolas vivas, más, bueno, no es tarea fácil. En mi caso, el antes, cuando uno va, por ejemplo, a los centros de atención primaria, primero que no hay una mirada en cuanto a que te pregunten si sos indígena o no, casi siempre yo lo nombro para comentar, porque bueno, no es lo mismo la alimentación que llevamos durante el embarazo, los rituales, cosas que sí, cosas que no. Si bien sabemos que legalmente estamos amparadas por leyes nacionales de la Constitución, que deberían poder observar y respetar lo que son nuestras creencias,
que ni siquiera son creencias, es una forma de vida, es lo que nos atraviesa en el cotidiano. También tenemos leyes internacionales, de la 169 de la OIT, y así podemos nombrar un montón, más no es lo mismo que eso se ponga en práctica, ¿no? Sobre todo en cuestión de salud, y mucho más después de la pandemia. Es como también se retrocedió muchísimo. Entonces, bueno, durante el embarazo ha sido bastante complejo. Uno tiene que ir como viendo en qué centros de salud hay gente un poco aliada, comprenda más o menos lo que es la cosmovisión, y siempre está esa carga, ¿no? De tener que mentir, de tener que mover algunas cositas para que no haya inconvenientes, incluso hasta legales. Luego del parto también hay una cuestión de mucho hostigamiento a la hora, por ejemplo, de ir a anotar y a buscar un DNI. En mi caso, para nosotros es muy importante los 40 días después del parto. Nosotros no salimos de casa. De hecho, por eso está la comunidad sosteniendo, ¿no? La comida, si hay otro hijo, las actividades de ese hijo. Es como muy, muy importante esa burbuja luego del parto. Y claro, para mí era lo más importante sostener esos 40 días, o que en realidad es una luna y un poco más. Y bueno, cuando uno vuelve a esta realidad también, que es concreta, que es cotidiana y que es real, de tener que ir a documentar a un hijo, estuvieron a punto de hacernos no nos querían dar el documento, cuando uno lleva, porque también está eso de tener que llevar un certificado de alguna matrícula, de alguna personal de salud aliado otra vez, porque obviamente falta muchísimo para la interculturalidad y que nuestras maimas parteras estén avaladas, ¿no? Por el sistema de salud. Entonces siempre es como esto, ¿no? Entre la mentira y la estrategia, cuando debería ser un momento solamente de pensar y de estar en lo vital, que es un niño que llegó a la vida. En mi caso, bueno, fue muy complejo, no me querían dar el documento, me intentaron abrir una carpeta, asistente social y todo lo que significa en estado de, pues, muy puérpera y con todo eso, bueno, esa tristeza también de que no me quieran dar, el miedo, ¿no? El hostigamiento también ingresa por ahí, por el miedo. Uno nombra asistente social y carpeta, bueno, todo lo que se viene, y más cuando estás con los canales así recién parida, es muy fuerte. Después de casi 3 horas de estar ahí en el registro civil, logramos que nos den el documento de León, más bueno, después todo lo que vino, ¿no? Es una persecución que, bueno, que es ancestral también, ¿no? Una mirada totalmente colonial, una mirada totalmente desconectada de lo que es el respeto por cómo hacemos nosotros y cómo vemos la vida, ¿no? Yo creo que por eso también milito y trabajo tanto en la interculturalidad. Yo tampoco digo que todas las situaciones tienen que ser como la cosmovisión indígena, pero sí siento que falta mucho, partiendo de que no somos un Estado plurinacional, partiendo de la base de que nos falta muchísimo para poder tener esa mirada. La interculturalidad es en lo que estoy trabajando, sobre todo en la salud y en la educación, pero no una multiculturalidad, como se habla, sobre todo en las comunidades indígenas, esta cosa de lo multicultural, que no es lo mismo que intercultural. Lo multicultural a veces nos llaman solo cuando conviene, solo cuando se folcloriza, solo para una pachamama, solo para la fotito linda, pero a la hora de los reclamos, a la hora de los alojos, a la hora de hablar del territorio, a la hora de las luchas, ¿sí? Territoriales, ahí la voz indígena no quiere ser escuchada, ¿no? Entonces, bueno, está esta cosa folclórica y multicultural, yo diría incluso de apropiación cultural, que hoy estamos avasallados por eso también, y lo que estamos generando en este momento son espacios interculturales que yo agradezco, porque esto fue intercultural desde el primer momento, en que nos preguntaban cómo queríamos el título, eso es la interculturalidad, ¿no? No llegar a algo que ya está armado,
sino poder ser parte desde la semilla, de un proyecto, de un espacio, y no es tan complejo, es eso, es que nuestras voces estén para construir en conjunto. Eso es la interculturalidad. En la salud y en la educación también. Entonces, bueno, en la salud, vuelvo a decir, al no ser, no ser un Estado plurinacional, falta muchísimo todavía, hay mucha desconexión, mucho miedo también, porque se desconocen las prácticas. Entonces, la información tiene que empezar a rodar más, para no sentir que estamos tan alejados de esto indígena, porque bueno, somos acá mujeres que estamos, vamos, venimos, escuchamos la misma música, es como exactamente lo mismo, nada más que con una mirada hacia la vida, tal vez distinta en ciertos aspectos. Y bueno, el nacimiento y la muerte, por ejemplo, es uno de los que más nos atraviesa a la hora de estar en la comunidad, y sobre todo, vuelvo a decir, la parte legal, falta muchísimo para eso. Siempre nosotros estamos como mirando como hacia Bolivia, que bueno, ya por ser un Estado plurinacional ya tiene otra mirada, otra visión, pero también, bueno, es lo más cercano, en donde hay, por ejemplo, salas interculturales, ¿no? Salas de interculturalidad, de partos interculturales, en donde incluso en el 2013 se ha sancionado una ley en donde se respeta a los guías espirituales, se respeta a las parteras, y no solo eso, sino que también la gente puede acceder a esos servicios, digamos, ¿no? Esos servicios que están ahí, esos dones. Porque también la interculturalidad y abrir toda esta visión, sentimos que no es solo para las mujeres indígenas, sino que es una forma de vida, una forma de tomar también este momento tan especial, que no solo, si lo empezamos a militar y empezamos a ver esto de intercultural, no solo nos va a beneficiar a nosotras, las mujeres indígenas, sino a todas aquellas mujeres que quieran tener otra experiencia con sus partos, ¿no? Y con los nacimientos, y ahí abriendo un montón de abanicos para nosotros, las hierbas en ese momento, el canto en ese momento, tocar un instrumento en ese momento. Vuelvo a decir, que el caldo sea de la gallina más vieja, o sea, es algo que nosotros tenemos, el caldo de hueso al día después, el tema de la placenta, o sea, hay muchas cosas que el fueguito para nosotros es muy importante. Entonces, en esto de el mayor sueño, para nosotras, sería no solo amoldarnos, como hablábamos recién, multiculturalmente, a un espacio de salud, sino que nuestros espacios de salud sean tomados como espacios de salud intercultural. Porque me pueden dar un espacio, por ejemplo, en un dispensario, pero yo no voy a poder hacer un saumo, no voy a poder hacer un fuego, no voy a poder hacer mi rezo. Entonces, para que sea intercultural, el mayor anhelo y la utopía sería que nuestros espacios de sanación, mi fueguito, mi árbol con el que yo trabajo, sea habilitado como un espacio de salud también. Entonces, bueno, va por ahí más o menos lo que he vivenciado en carne propia. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguna consulta. Gracias, Tali. Un montón. Ahí me estaba tomando nota del pedido. Sí, tomen nota del pedido. Espacio de sanación que sea habitado como un espacio, o sea, su espacio de sanación sea habitado como un espacio de salud. Me quedo con eso, y me parece súper enriquecedor esta mirada de crítica, ¿no? A lo multicultural y construir desde lo intercultural. Agradezco el reconocimiento de generar ese espacio con esa mirada, coincido, creo que es por ahí. Así que yo propongo que sigamos con las disertantes y después si aparecen las dudas, consultas o quieren ir poniendo en el chat y después las leemos, igual me encantaría que haya un ida y vuelta también, pero tengo miedo de no llegar con el tiempo y quiero escucharlas a todas. Gracias, Tali, Gracias. hermoso. Bueno, Belu, Belu, está, sí, Belu Belén y Tati Encina,
tallerista en recuperación de saberes, artista visual y poesía, del pueblo mapuche tehuelche y raíces guaraníes. Participa en la Diplomatura en Salud Intercultural y Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, nacida en el Hoyo Chubut y actualmente en Comodoro Rivadavia. Belu, gracias, ¿estás por ahí? Sí, bueno, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamen, Inchetabelen Encina Pinguén, ni tu en el Hoyo Mapu, Polmapu, Feula Munger, ni Reima, Comodoro Guarria Mujer, que el que hue, Ume Nuchancam, Comta Puche, Comta Puenei, Puzomo, Inche Nien, Epu, Chunyun, Pichi, Piñe Pichi Wenchu, Piñe Pichi Zomo. Bueno, mi nombre es Belén Encina. Yo les hablé un poco la palabra en Mapuzungún. Yo nací en la localidad del Hoyo, vivo acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Tengo dos niños pequeños, una niña y un niño y una niña. Y bueno, es que tengamos una buena charla, que podamos transmitir, ¿no?, de la mejor manera lo que cada una trae. En mi caso fui convocada por otra Lamien, que bueno, que ella siempre ve que hago muchas cosas. Y entre esas cosas que yo hago, me dedico mucho también a la medicina ancestral mapuche desde el lado de los laguntuchefes, por ahí, para darle alguna formalidad. Son los que trabajan más que nada con los preparados naturales, y todo lo que tiene que ver con hierbas y otras partes de la medicina también. Nosotros tenemos varias formas de representar la medicina. Están los machis, que serían como nuestros doctores, por así, de excelencia, pero que se encargan más que nada de la parte espiritual, ¿no? Bueno, son guías. Nosotros podemos acompañar a ellos, y también están las puñeltufe, ¿sí?, que son las parteras. Entonces yo algo que le dije enseguida a Pepa fue esto, ¿no? Yo puedo transmitir algo, pero en realidad a mí me encantaría que lleguen las puñeltufe, que son las que se dedican directamente a eso. Que tuve la posibilidad de conocer, pero o no podían, o no llegaron con el tiempo. Así que ojalá que lleguen por estos lugares. Bueno, nosotros más que nada, todo lo que tenemos en relación a la gestación, los nacimientos, como decía la hermana recién, sí tiene que ver mucho desde el comienzo de la gestación hasta la mismísima muerte. Nosotros tomamos todo como un ciclo, ¿no? Una vez me tocó, igual yo vengo participando en estas charlas, estábamos hablando también del parto respetado, pero desde la presentación de un libro, que no la vi por acá, a la chica que nos invitó el año pasado. Y bueno, yo lo primero que le dije, te falta la parte de los pueblos originarios, porque en realidad para la sociedad blanca, digamos, sí tienen una logística que acompaña los partos respetados, que por ahí de nosotros lo que agarramos de eso, digamos, es por ejemplo la parte de hacer el consentimiento, ¿no? Pero que es una cartita que, si se acuerdan en el momento los tetras, va a agarrar o no. En realidad es como, ya cuando te van preparando te dicen exactamente eso. O sea, sí, vos podés pedir esto, aquello, pero en realidad el momento del parto es donde se va a ver o no, ¿no? Lo hegemónico. Bueno, les contaba, desde el lado cultural nosotros tenemos muchos peumas, sueños generalmente, que tienen que ver que los niños ya vienen, digamos, nosotros sabemos, podemos llegar a conocer a los niños en nuestros peumas. Hay otras mujeres también que, por ejemplo, saben que quizás tienen un problema, entonces sueñan que van a una machi, o que sueñan con algún lagüen, que viene a ser alguna medicina, ¿no?, de planta,
o algo específico. Eso es antes. Durante el embarazo, los cuidados igual tienen que ver mucho con ciertos horarios, no mojarse demasiado, dar siempre el calorcito al cuerpo, el uso de algunos ungüentos si es necesario, el uso de alguna preparación del útero o limpieza del útero antes de tener al pichi, ¿no? Eso depende. También quiero ser así muy puntual en eso, depende, porque como bien decía la hermana recién, en mi caso, por ejemplo, yo no vivo en comunidad, pero en las comunidades se respeta bastante, ¿no? Sería la preparación y concepción, incluso hasta con el compañero que nosotros siempre decimos somos duales. Eso también dejar en claro que nosotros respetamos toda la fuerza, ¿no? Que tiene que ver con las lunas también. Por eso nosotros a veces abarcamos esto de el tema de las identidades hoy de género, nosotros ya lo teníamos incorporado, porque tiene que ver con la concepción de la luna que fue realizado ese bebé. Entonces, lunas crecientes, ¿no? Luna menguante, depende del territorio, lo interpretan como que van a ser nena, nene, o las dos fuerzas. También eso está en nuestra cosmovisión. Después, más que nada, por ahí, con el tema de los cuidados, yo le decía que en la comunidad generalmente se respeta esto de poder alimentarse lo mejor posible. En mi caso, como justo estaba, digamos, atravesando un momento bastante solitaria, se me ocurrió empezar a comer todos los yuyos que había dejado de lado desde el lugar de nacimiento donde yo era, que era de cordillera, pero vine a terminar en la zona de costa del mar, o sea, nada que ver, pero bueno, igual las hierbas te siguen y salen en el patio, entonces, bueno, me acordé, qué sé yo, el diente de león, cosas para uno estar fuerte. Después, bueno, como les digo, al estar en la ciudad no tengo acceso a ciertos alimentos, pero siempre se tiene presente, ¿no? Por ejemplo, algo que como decía igual la hermana, ¿no? Algunas sopas, los caldos, cosas que te ayuden el mismísimo cuerpo a fortalecerlo, eso es muy importante. Después, bueno, según las condiciones de cada mujer, un lamien que también era hombre, Puñiltufe, a mí siempre me dijo, vos tendrías que basarte más en los buenos pensamientos, ¿no? El error que comete siempre un doctor es llenarte de dudas, de cosas, de dudar mucho de vos. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no pude tener a mis bebés, entonces fui a cesárea las 2 veces que tuve a mis hijos. Y la primera fue porque no me encontraban y que también yo a eso nunca se lo pregunté a mi madre, no me encontraban la fecha de concepción, yo seguí menstruando, seguí haciendo mi vida normal, entonces cuando fui al médico ya estaba súper avanzado el embarazo. Cuando le comento esto a mi mamá dice, ay, es que yo era así, o sea que también hay una parte donde hay mujeres más resistentes, por así decir, entre muchas comillas, ¿no? A ciertas condiciones que todos te cuentan que te vas a descomponer, que sentís todo. No, yo seguí mi vida normal, estuve trabajando por todos lados y yo le echaba la culpa al cansancio y a la gente. Y bueno, ya venía ese bebito. Como digo, yo ya había soñado un bebé, pero yo dije, bueno, será en algún otro momento, ¿no? Bueno, cuestión que eso igual, al no tener la familia cerca y demás, me llevó a estar mal durante el proceso de embarazo porque también mi compañero se había accidentado, entonces imagínense sostener el embarazo a la persona, fue conflictivo, y mi bebé no tenía una fecha exacta, entonces creció mucho, 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 y lo que empezaban a decirme era, bueno, fíjate, porque tu bebé se va a morir en tu vientre, fíjate, hacete todos los controles, fíjate tal cosa, entonces la cabeza cada vez peor,
peor en el tema de los malos pensamientos, ¿no? Todo lo feo que te puede llegar a pasar. Y yo seguí, y bueno, resulta que mi bebé pasó mucho tiempo, yo levanté mucho peso, entonces por ser primeriza me hacen la primer cesárea, ¿no? Lo que sí logré, porque yo en realidad igual no fui, tengo obra social, no fui a un hospital público, en el primer caso, es que me den la placenta, que me pareció certero, pero era justamente esto que hablan, ¿no? Te tiene que tocar una persona que te acompañe en eso. Era justo una médica que había venido y había hecho cosas con las comunidades guaraní. Porque la primera obstetra me trató muy mal, sinceramente era una señora más de 50 años, me vio que también nosotros tenemos mucha portación de rostro, creen que todos somos recontra sumisos, entonces lo primero que ella hizo fue decirme, pero ¿cómo no te ibas a dar cuenta? Y bueno, me dijo de todo, ¿no? Lo siguiente que nosotros chocamos por ahí son las vacunas y los controles contrarregulares, que eso por ahí lo pueden llevar de otra manera las puñeltufe, no sé. En mi caso, como no hay sinceramente cerca, y yo no conocía, no había nadie que te pueda hacer ese control que generalmente se hace con las manos, por tacto, no de tacto vaginal, sino que sobre la panza, ¿no? Que pueden saber si el bebé viene bien, si está acomodado, qué te falta. Después, en ese caso, no, acá yo no encontré en ese momento a nadie. Después, bueno, esto que yo les contaba, que también hay una gran diferencia, ¿no? Entre hospitales públicos, las clínicas y demás, porque obviamente ni se te ocurre en una clínica llevar un saumo, la mien que te pueda, no sé, hacer una música, te pueda acompañar. Generalmente en otros lugares que son los hospitales públicos por ahí se puede pedir, ¿sí? Porque existen algunos casos, pero también existe que no te dejan directamente, que eso generalmente se hace para llamar al bebé, que venga el bebé bien, que lo puedan ya transmitirle el nombre del bebé para que le empiecen a llamar su fuerza, pues nosotros en eso sí tenemos esto de creer mucho que son fuerzas nuevas, ¿no? Que hay que darle un nombre para justamente que no pierda eso, tanto ni la mamá como el bebé. Entonces, las que saben van a hacer algo específico para eso. Después tenemos también en esto de lo que decíamos de cómo representar, ¿no? Esta parte de lo hegemónico, lo indígena. Ahí hay una gran diferencia porque en realidad no están las condiciones dadas en ningún espacio, como decía bien la van acá. No hay, por ejemplo, un hospital que te deje tener, no sé, la soga, como dicen en el campo, para poder agarrarte, la forma de parir que no sea tirada, algunas en cuclilla, algunas como casi en cuatro patas, eso no existe, o sea, te van y te obligan a la camilla o lo que sea. No hay tiempo de espera tampoco, porque a mí me pasó las dos veces, la última vez con mi otra bebé, tenía fecha para el 27 y como de diciembre, y como eran las fechas de Navidad y qué sé yo, me dijeron, y no vamos a llegar, no va a haber nadie, te van a hacer esto. Yo con mi otro nene yendo a terminar la escuela, muy sola, entonces bueno, ya el cansancio y todo. Bueno, vamos otra vez a la cesárea, o sea, yo lo planteé, les pedí que si me podían dar el tiempo para hacer, y no, como tenés cesárea la primera vez, me dijeron, es imposible que vayas a tener a tu bebé. Y sé que hay posibilidad, obviamente, de poder parir, ¿no? Así que tampoco me funcionó. Otra vez pedí la placenta, que es una forma de dar también el arraigo a los bebés, a los pichis, ¿no?
que tengan, bueno, se les va, se les deja comida, se les deja lo que uno sienta. Yo a ambos les dejé mi cupán, por eso no tengo mi inventadora. Así que bueno, para que acompañen ese proceso. Bueno, también hay, por eso yo le decía que es lindo en realidad que ellas alguna vez lleguen la Jun y el Tufe, porque algunas leen la placenta en ese momento, ¿no? Saben quién va a ser esa persona que vino a acompañarnos en algún rol específico o no, o algo diferente que pueda aparecer, ¿no? Y bueno, después, siguiendo las preguntas, me hice machete las preguntas, ¿qué podemos aprender de otras formas de entender la salud con el cuidado o buen vivir? Y nosotras creemos mucho en el uso de hierbas, como le decíamos, de diferentes momentos, tanto para preparar antes el útero como para acompañar a la persona. En mi caso, cuando yo tuve a mi bebé, yo sí pedí que me dejen entrar la sopa de pollo y un Lagüen, que bueno, es el pañil para las heridas internas y poder sanar más rápido. Pero no pude hacer esto de no lavarme la cabeza, que siempre te dicen, y no mojarme el cuerpo. Me obligaron a que me vaya a lavar a las 2 veces, ¿no? Y eso te enfría el cuerpo, te genera más coágulo, y después tenés incluso sobreparto, le decimos nosotros. Y después lo otro que podría mejorar son las condiciones, si es que algún día nos escuchan. El único hospital, justamente en la diplomatura, nosotros estábamos dando esto de la interculturalidad, se discute un montón qué es interculturalidad. No está muy preparada la sociedad entera para comprender, ¿no? Siempre hay unas ganas de buscar un balance entre lo que sería conceptos nuestros, porque hay que ponerle alguna palabra, a que ellos manejen ciertas cosas como que las necesitan definir, sí o sí, tienen que pasarla a la forma que la entienden ellos, ¿no? Y nosotros por ahí quizás vamos con que esto es esto, que pasó por ejemplo cuando dijimos el sobreparto, entonces preguntaban qué es el sobreparto o algunas cuestiones así, y no llegás a los mismos términos, porque es un conocimiento que viene de una cultura. Y bueno, eso sería más que nada también esto de los saumos, por si hay que limpiar el espacio. Sabemos que en los hospitales, en las clínicas, donde sea, hay otro gente, y eso puede provocar también que todo se complique, o bueno, generar otra fuerza como decía igual la hermana, somos un canal abierto, entonces o nos puede entrar a nosotros, nos puede entrar al bebé, no estamos protegidas. Y después el acompañamiento, porque eso no te dejan ingresar nadie, en el caso menos si es una cesárea, que no estoy diciendo que no son necesarias, justamente porque también ha sucedido que en mi caso, como en mi familia hubieron igual partera, también han muerto mujeres en ese caso, ¿no? Se complicó y murió el bebé, pero también volvemos a lo mismo, nosotros entendemos esas muertes también, en algún sentido, ¿no? Yo alguna vez le dije, también tiene un porqué, todo tiene un porqué si nos ponemos a ahondar en esto. Bueno, y es muy largo y no sé si por ahí creo que logré transmitir un poco de la experiencia. Y como vuelvo a decir, sería mucho mejor que esté en la Jun y el Tufe, incluso mi familia, igual tengo familia que estuvo en la casa, pero volvemos a lo mismo, la persecución, el tema de después de tener todo eso, ¿no? Las complicaciones, en el caso de que sepan que estás embarazada en el sector público, me pasó. Más allá de los controles, yo estaba ya por tener a mi bebé, muy gracioso porque estaba esperando el suero que te ponen, porque fue parto inducido y cesárea de urgencia las 2 veces.
Entonces estaba esperando a ver que si me daban contracciones, porque encima no reaccionaba mi cuerpo, y me llaman de la sala donde me había ido a atender, que dónde estaba yo, porque no había vuelto a atenderme al lugar, porque no habían tenido más registro mío, ¿no? Y yo le digo, señora, estoy acá en la sala de parto, disculpe, pero estoy en un proceso que no la puedo atender. Es muy, muy gracioso a la vez, pero me pareció una persecución, ¿no? En ese momento. Así que bueno, esas son para mí malas experiencias en cuanto yo le digo de haberme sentido tan sola, desprotegida, las 2 veces lejos de mi familia donde nací, lejos de mi territorio. Me quedo con esto de que un pequeño avance fue esto de recuperar la placenta, de que me hayan dejado ingresar la comida pero nada más, o sea, después no hay nada, y te dicen, no intenta hacer esto porque no se puede. Listo, chao, no hay discusión, ¿no? Así que bueno, espero haber transmitido un poco de lo que es la cultura mapuche. Sí, Bel, gracias, gracias. Igual por la invitación. Muchas gracias por compartir. Para mí tu experiencia vale un montón. Acá no, yo tengo la certeza de que no hay voces que tengan más valor que otras. Tu experiencia es todo lo que necesitábamos escuchar. Sin duda, si después podemos convocar y están las parteras ahí transmitiéndonos otros saberes y otros conocimientos, pero lo que vos compartiste, esto habla de la realidad, de lo que sucede, y, y es un montón y es suficiente. Pienso que aparece esta cosa del azar, ¿no? De tener la suerte de que te toque, o ese médico o médica más alineado, alineada a esta interculturalidad, pero si no, lo más probable es que sea un sistema que vulnere y que expulse y que no respete ningún derecho, ni mucho menos una cosmovisión intercultural. Así que, nada, agradecerte de corazón por contarnos tu experiencia, que vale un montón. Bueno, amores, quiero seguir con... Esperen, ¿quién tengo? Juli, ¿está Juli por ahí? Sí, Julieta Nasif, co-creadora de la red Parir y Nacer en Territorios Ancestrales, investigadora y aprendiz de curandería y partería en la tradición. Jujeña, vive en los valles Calchaquíes, Tucumán, donde tiene su taller laboratorio de arte y salud. Juli, gracias, y gracias también por hacer esto posible. Hola, buenas noches. Qué nervios. Bueno, un saludo hacia sus territorios. Con algunas nos conocemos, con otras no, y agradezco un montón el espacio. Gracias, Pepa, por convocarnos. Gracias también a la campaña nacional por todo lo que hacen y todo el movimiento que siempre están, ¿no? Como ahí también en el trabajo de la visibilización, ¿no? De lo que pasa. Bueno, yo me hice una lista, voy a tratar de seguirla porque en general me suelo ir por las ramas, así que como para focalizar un poco en el tema. Yo soy jujeña y a los 3 años mi mamá viaja por trabajo a Buenos Aires, entonces yo me crio en Buenos Aires, siempre viajando al norte y volviendo, como con esta sensación de que mi vida empezaba cuando yo llegaba al norte y terminaba cuando volvía a la ciudad, ¿no? Como la vida en la ciudad muy así, la mamá se iba de 7 a 10 de la noche, nosotras jornada completa, miles de talleres, como, bueno, lo que muchas deben saber, lo que es una vida de una mamá que cría 2 hijas sola en el medio de la capital porteña, ¿no? Entonces después de un recorrido muy lindo, porque la verdad que tuve la oportunidad de formarme muy bien en la ciudad, de tomar muchísimos talleres culturales, de participar de muchos movimientos populares. Mi vieja siempre fue de las casas del pueblo, yo tenía 9 años y estuvimos en todo lo que fue la revuelta del 2001,
de la represión. Yo era chica y recuerdo un montón de gente alrededor mío tocando ollas, pidiendo por justicia, las marchas de la memoria verde, justicia de los desaparecidos, ¿no? Entonces, como cuando logro egresarme, y antes de empezar a estudiar, decido tomar unos años para empezar a ver qué era lo que pasaba allá afuera en el mundo y por qué había algo que a mí en la ciudad no me terminaba de cerrar. Entonces ahí es que empiezo mi recorrido, como sería como mi viaje del héroe, digamos, el viaje ese espiritual, ¿no? Donde una se va a buscar a sí misma. Y en este recorrido hoy día me siento como un poco recopiladora de saberes, de historias. Tuve la oportunidad de viajar por muchísimos lugares de la Argentina, de conocer Bolivia, de más grande de conocer Perú, de conocer el Uruguay, y todo este tejido que fui haciendo en mis viajes me llevaron directamente hacia la naturaleza, ¿no? Directamente hacia, por un lado, esta posibilidad de vivir de otra forma, entre hermanos, entre hermanas, de esta colaboración mutua que hay en cada lugar a donde uno vaya, de cualquier territorio, cualquier puerta que uno toque, siempre va a haber esa colaboración, ese plato de comida, ¿no? Ese apoyo, digamos. Y también este cuidado como de la naturaleza que habita en un montón de territorios y que de pronto a veces como que pareciera que no existe, ¿no? Como para lo que es la gente de la ciudad, o lo que es el sistema, es algo como que está totalmente como apartado, y en realidad hay un montón, digamos, o sea, el mundo es realmente muy grande, y hay muchísimas comunidades y gente que sí vive en este contexto o en esta interrelación, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, bueno, lo que traigo es un poco desde ese lugar, desde recopiladora, desde trabajadora militante que siempre he sido, y desde este lugar de, al conectarme con la naturaleza para sanar mis propias dolencias, eso directamente me llevó hacia un camino para la ginecología natural, y la partería, ¿no? El aprendizaje de la partería, de la curandería, como tradición, como de boca en boca, ¿no? No una partería aprendida desde los libros, o una partería, por ejemplo, ahora hay muchos cursos o talleres de internet, sino como mucho desde el lenguaje, esto de ir a la otra, ¿no? Desde ir a la experiencia de la otra, de escuchar a la que ya venía caminando y desde ahí tomar, ¿no? Sí quería hacer un pequeño paréntesis, que la verdad que es una denuncia de lo que estamos viviendo todas, creo, no solamente en nuestro país, Argentina, sino en Latinoamérica, con toda esta avanzada de estos gobiernos neoliberales, de derecha, lo que sea. Nosotros hemos tenido acá la semana pasada unos incendios que han durado 11 días, se han quemado más de 200 hectáreas del valle, de monte nativo. Son incendios intencionales, ya se sabe, son incendios en lugares donde quieren hacer loteo para negocios inmobiliarios. No toman en cuenta todo el devenir que eso tiene, ¿no? No solamente ambiental, porque, bueno, los vientos acá azotan, entonces cuando no hay monte es peor, los ríos cuando crecen se desbordan, cuando no hay monte es peor, no solamente por la fauna, por la flora, sino también como sin consultarle a las poblaciones si realmente quieren como crecer, ¿no? Como hacia ciudades, de golpe loteando, ¿no? Como, no sé si quiere construir un aeropuerto. Hemos enfrentado este año, hay una que es una minera que quieren poner acá al norte, que es una minera de uranio, que bueno, ya solo decir uranio ya nos imaginamos lo que significa. Han querido abrir otra minera para extraer cobre y oro, sin dejarle absolutamente nada a la población, cuando ese cobre y ese oro que está en estas montañas es de la población calchaquí. O sea, históricamente en las comunidades diaguitas calchaquíes han sabido explotar ese oro en beneficio de las comunidades mismas, ¿no? Entonces ahora como que viene una empresa de Francia, se lleva todo y la comunidad sigue viviendo en la pobreza, o viviendo en las condiciones que viven, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces como haciendo un poco esta denuncia y a la vez solidarizándome con todos los pueblos que estamos en lucha, con todas las asambleas barriales que están sucediendo, y con estos espacios que me parece que es lo que más necesitamos en este momento, ¿no? De enriquecimiento compartido. Nosotras, ya yendo en sí a este tema, nosotras creamos una red que se llama la Red Parir y Nacer en Territorios Ancestrales. Yo hace 5 años me vine a vivir acá al Valle Calchaquí, siguiendo un poco mi historia. Yo tenía un abuelo de acá del Valle,
Es un lugar hermoso, es uno de los mejores climas del mundo, tenemos sol todos los días, es muy lindo el lugar, hace mucho frío de noche, pero de día tiene unos paisajes así hermosos, y es uno de los lugares que se llaman, al menos acá donde estoy, se llama la Farmacia del Valle, porque habitan en un mismo lugar más de 50 plantas medicinales, o sea, uno si camina, en un día te caminas la zona, te las encontrás todas las que usamos, entonces como que mucha gente también viene acá, porque es un lugar energéticamente como para sanaciones, etc. Cuando yo llego acá, me convocan otras hermanas de otros lugares, como con esta idea de hacer esta, se puede decir recuperación, pero en realidad es revalorización de los conocimientos ancestrales. Entonces, gracias a este camino que yo ya había hecho, que me había viajado por media Argentina, armamos esta red, empiezo a convocar, y las hermanas que iban entrando convocaban otras hermanas, y bueno, actualmente hoy tenemos una red, que es un grupo de WhatsApp, en que ya hicimos 4 encuentros presenciales, donde apuntamos a esto, ¿no? A la recuperación de estos conocimientos ancestrales. Hay algo muy loco que pasa, que es, al menos acá en el Valle Calchaquí, que es que como contaba al principio Tali, quizá tenemos mucha como información de cuidados de lo que son la cultura boliviana, como decía Tali, o la cultura mexicana o colombiana, pero se ha ido perdiendo lo que son los cuidados del territorio cacán, digamos, de Aguita de acá. Y es difícil como acceder, porque las personas que parteaban o que sabían, o las viejitas sabias, también se han ido muriendo. Y no ha quedado realmente una descendencia, porque acá la colonización fue muy fuerte, entonces sí hay una cultura que todavía, digamos, sobrevive en sus ofrendas, en su canto con caja, en el uso de la jarilla, que es una planta que es acá como la reina del monte, en el uso del saumo, pero hay otras cosas, como por ejemplo el cuidado en los nacimientos, en los partos y todo eso, que se ha ido como perdiendo, ¿no? Como lo que eran las herramientas de acá del lugar. Acá sí sabemos que se usaba muchísimo el manteo, sí sabemos que se cuidaba la cuarentena también, sí sabemos de todo esto de los caldos de huesos, de los caldos de gallina, pero después hay toda una herramienta que ha quedado como disuelta, porque la generación anterior se ha ido muriendo, y la generación que siguió tampoco tomó los conocimientos, porque en esta misma violencia que viven las comunidades, de no poder como proyectarse hacia adentro de la comunidad, muchas personas deciden o abrirse un almacén, o irse a estudiar a la ciudad, y volver siendo maestros y trabajar quizá en la escuela, o volver siendo enfermeros y trabajar en el centro de salud, pero no es de un lugar de retomar, ¿no? Realmente los lugares ancestrales, como ser, no sé, el guía espiritual, la partera, el que cuidaba esto, lo otro, y así eso se ve en muchos ámbitos, ¿no? También se han secado las chacras, hay muchísimo menos de cuidado de animales, algo que sí sobrevive acá es el tejido, la hilandería, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay algo, quería hacerlo más corto, pero bueno, creo que hay algo interesante de cómo yo lo he vivido, de lo que tiene que ver con la violencia ginecobstétrica, que quizá acá suceden muchas cosas y ni siquiera se conoce esa palabra, ¿no? Hay como una brecha. Mi pareja me decía que esto tiene un nombre, yo no lo sé, pero es como una brecha entre como lo académico que podemos hablar de la violencia ginecobstétrica, de las personas que hemos tenido la oportunidad de formarnos, y la realidad de las comunidades que viven un montón de violencias que ni siquiera lo pueden nombrar. Es decir, nosotras en los encuentros y eso, vos escuchás los relatos y decís, todo esto es violencia ginecobstétrica. Desde el trato, desde que si el bebé estaba incómodo ya la mandan a cesárea, desde acá ni siquiera tenemos urgencias, o sea, las mujeres no paren acá en la zona, un montón de cosas que uno lo ve, pero hasta les estoy hablando hasta de una Kristeller, escuchar hablar de una Kristeller hace poco tiempo, no sé, 2 años, vos decís, ¿cómo esto todavía sucede, no? Entonces, y que las mujeres lo naturalicen en este sentido de haber quedado totalmente desarraigadas de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un valle a 4 horas de la ciudad, pero no tenemos ni una cosa ni la otra, o sea, no tenemos un acompañamiento médico o un hospital realmente que pueda, o sea, alojar a la comunidad, pero tampoco tenemos los saberes ancestrales, porque también se han ido perdiendo. Entonces hay como una huerfandad, es un tiempo de huerfandad que yo igualmente lo veo como algo transitorio, porque la comunidad misma se está
preguntando, reflexionando. Hubo en un momento un proyecto para que haya acá, para parir. En el Valle no se puede parir porque, o sea, no te permiten parir, porque no hay un banco de sangre en caso de una hemorragia, y no hay tampoco un quirófano en caso de necesitar hacer una cesárea. Entonces, cuando vos estás más o menos en fecha, te mandan a la ciudad. Entonces, las mujeres acá ya no están naciendo los bebés acá, que era algo también ancestralmente que sucedía, ¿no? Y ahí también yo me encontré con otra diferencia muy, muy, muy fuerte, que era la diferencia entre el parto en casa, que nosotras militamos como aprendices de parteras, y el parto en casa que sucedía acá, ¿no? O sea, el parto en casa que sucedía acá era la mujer que se iba con la burra arriba a juntar las hierbas o a cuidar a las cabras, y se llevaba las tijeras y la manta limpia, desinfectada, y lo tenía de pronto ahí en el campo, y volvía, pero muchísimos relatos, volvía con el bebé y tenía que seguir laburando porque tenía otros 9 hijos que no podía dejar tampoco, ¿no? Como, o de un montón de mujeres que tenían sus hijos acá en el cerro, que los siguen teniendo incluso porque hay muchas comunidades que son hacia adentro del cerro, y que no es que tienen un parto en casa porque, a ver, porque es una decisión informada, porque sienten que, ¿no? que van a tener esos cuidados, sino porque realmente no les queda otra. O sea, porque es como, bueno, tengo acá todos mis hijos, tengo acá todos mis animales, lo voy a tener acá, y a veces ahí también suceden un montón de complicaciones porque ya no están esas mujeres parteras que sabían atender esas situaciones, ¿no? Que sabían usar las hierbas, el rebozo, el manteo, el calor, el cuidado. Por ejemplo, hace poco me han contactado de Laguna Blanca, que es un pueblo súper arriba, de una mujer que estaba teniendo un preaborto, que le estaba pasando súper mal, y era como muy difícil lograr acompañarla tan a la distancia, ¿no? Como teniendo poca señal, como sin contar con recursos, ¿no? Para realmente acompañarla. Entonces, hay necesidades, yo creo, de los territorios que son urgentes. Al menos la necesidad para mí que yo veo acá es que las mujeres puedan volver a parir en el valle. Eso me parece como fundamental. Yo he estado dando clases de yoga para embarazadas acá, y a las 38 semanas las mandan para la ciudad, y para una mujer irse a la ciudad es costear un hospedaje, 2, 3, 4 semanas, lo que sea, seguramente que terminar cayendo en un parto inducido. Muchísimas terminan en cesárea porque a veces como que no les dan el tiempo a esperarlas, ¿no? Bueno, todas las cosas que ya sabemos. Después, otras necesidades urgentes yo creo que es desde los pueblos. No sé si, obviamente que sí, estaría re bueno que haya un reconocimiento desde el poder hegemónico hacia los pueblos originarios, obviamente, pero también yo siento que tiene que haber desde los pueblos mismos como una levantada de ahí de decir, queremos recuperar nuestros saberes, ¿no? Realmente, ¿qué era esto? O sea, que se perdió, y cómo lo vamos a recuperar. Que es un poco el trabajo que venimos haciendo en la red. Entonces, en cada encuentro hablamos, contamos, compartimos experiencias, nos sobamos, nos hacemos los rebausos, nos ahumamos, compartimos con los elementos de la naturaleza, y aprendemos un poco de eso ancestral, ¿no? Que un poco se ha ido perdiendo y que ahora también estamos recuperando. Y también porque no alcanza a veces para las familias del valle o las familias de las comunidades acceder a los tratamientos alopáticos farmacéuticos. Y no en todos o sea, en los hospitales te dan un solo camino, ¿no? Que es el tratamiento alopático. No todas las personas pueden acceder a ese tratamiento, no todos los hospitales tienen la posibilidad de dar los medicamentos gratuitos, y ahí también es donde se crea una brecha, porque realmente la gente ha perdido, por ejemplo, acá hay muchísima diabetes, ¿no? La gente ha perdido el uso de la planta cotidiano. Entonces es como que la gente termina consumiendo un montón de medicamentos que no llega a comprar, entonces se crea también como una doble bola, que bueno, que por eso también me parece que es importantísimo hacer esa recuperación. Y para cerrar, lo que se me venía en la última pregunta que nos mandaste, Pepa, en el chat, que era esto, otras formas de aprender sobre el buen vivir, yo decía, yo noté varias cosas, y mientras las chicas hablaban eran las mismas cosas. Entonces yo digo, qué loco que, o sea, las comunidades originarias del mundo
a su manera cada una haya logrado como concebir como si fueran acuerdos de los mismos tipos de cuidado, ¿no? Como del calor en el vientre, del posparto de los 40 días, de honrar la placenta, de cuidar la placenta, del sobado, del acomodo a través de los masajes del bebé, esto de la alimentación, de los rituales. Entonces yo digo, claramente hay algo que todos llevamos adentro, ¿no? Porque esto no es solamente latinoamericano, o sea, estoy hablando de la India, de China, de Europa, o sea, es como, realmente hay como un cuidado, y que a la vez la obstetricia moderna no toma casi nada de eso, ¿no? Y muchas cosas hace totalmente lo contrario. Entonces es como, ¿de qué forma, y esto nosotros nos preguntamos mucho en la red, o sea, ¿de qué forma podemos lograr realmente recuperar, ¿no? Comunitariamente o ampliamente o socialmente como esos cuidados, ¿no? Me gusta esto que traen las compañeras, bueno, que nos dejen saumarnos en los hospitales, que nos dejen agarrarnos donde necesitemos. em, Me parece que esa es una opción. Nosotras desde la red hemos encontrado esta otra forma de empezar a juntarnos, de reagruparnos, de empezar a hablar de lo que pasa. Em, pero bueno, esa realmente es una pregunta que a mí me queda, ¿no? Como que siempre me da deseo de que sigamos encontrando camino para recuperar esto, y también como traerlo desde un lugar, no desde una moda, ¿no? Porque vieron que ahora el parto en casa también está un poco de moda, y en esta moda de golpe, no sé, en un noticiero sale como, o sea, cuando un bebé en casa muere o una mamá en casa muere es el notición, pero de pronto no te cuentan que estamos en un porcentaje mundial de 40% de nacimientos en casa. Obviamente, como digo, no son todos nacimientos respetados y conscientes y etcétera, pero todo ese otro 40% de esos nacimientos que salen bien no nos lo cuentan, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi presentación, lo que anoté, espero que sume ahí, que aporte, y bueno, gracias a todas por escucharme. Gracias, Juli. La cabeza no me para. No, vamos a seguir compartiendo. Le voy a dar la palabra a Jessy, ¿estás por ahí? Jessica Mamani Cáceres, politóloga de la Fundación Juala, trabaja en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con énfasis en mujeres, niños y adolescentes, la interculturalidad y el acceso a la justicia, impulsora de la ley provincial 8.534 de Salta para la prevención y abordaje de la violencia sexual, racial y de género contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios. Jessy, ¿estás por ahí? Te doy la Sí, aquí palabra. estoy. Perdón, no sé por qué, pero no tengo conectividad en la computadora. Y bueno, eso me hizo que llegue tarde, pero estuve todo el día en la computadora, les cuento, trabajando. Y bueno, yo trabajo en conjunto con Laurentina Nicasio, que estaba convocada también y que tiene problemas de accesibilidad a las redes, como es habitué en lugares inhóspitos y del interior de las provincias y no en urbes. Y con Tujuay, Gea Zamora, la hija de Doctorina Zamora, que es una lideresa muy conocida acá en el NOA, en el norte de la Argentina. Y Tujuay ahora se encuentra en, en una manifestación muy grande por la territorialidad de pueblos indígenas, porque legisladores de la provincia de Salta acaban de entregarle el territorio de la comunidad Lule a un club de rugby de acá de la provincia. Cosas muy fuertes están pasando hacia nuestras comunidades, hacia nuestras mujeres y hacia todos nuestros pueblos y nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestra identidad, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de estar, bueno, como dijo Pepa acá, agradecerles a cada una, las escuchaba a cada una y decía, el aporte desde dónde lo puedo enmarcar, ¿no? El aporte dentro de las ciencias políticas, decía, dentro de la historia, dentro del derecho, dentro de la normativa.
tenemos que comprender algo que es crucial, creo yo, y que siempre lo hablamos entre nosotras, entre la fundación, con las mujeres, continuamente. Nosotros tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen voz, de aquellos que sigan luchando, de aquellos que son vulnerados ante sus derechos. Las mujeres indígenas en el norte de nuestra provincia de Salta, las mujeres Huichí, por ejemplo, que son con las que yo trabajo y le hago acompañamiento, me han contado historias como estas, millones de historias donde no se respeta, donde se vulneran sus derechos, donde principalmente, o sea, están a punto de parir y las dejan afuera en la sala de espera porque la espera de adentro es para criollos, hasta ese punto. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cuál es el aporte que nosotros podemos hacer desde esta red, ¿no? Le escuchaba ahora recién a la compañera que tiene, a Julieta, ¿no? Que tiene una red, y bueno, yo creo que ese es el mayor aporte que podemos hacer. Estos espacios que Pepa ahora impulsó, estos conversatorios que dicen, bueno, sí es un tema que es bastante controversial y quiénes son las que van a exponer y quiénes son las que van a hablar. Y hablamos en primera persona. Principalmente hablamos indígenas, hablamos indias que estamos en este territorio, que nos formamos capaz afuera, pero que a veces no nos autorreconocemos porque nos hicieron citadina porque nuestros padres tuvieron que emigrar. A nuestros padres los despojaron de territorio, a nuestros abuelas, a nuestros ancestros. Entonces, desde ahí yo creo que este espacio de poder dialogar, de poder construirnos, de poder construir una visión entre todas, de poder manifestar nuestra propia experiencia, nuestro propio recorrido, es fundamental para seguir construyendo. El trabajo es en redes y el trabajo es constante. Entonces, yo nada más que agregar a todo esto que ustedes están hablando y es sentarme y escucharlas así comiendo pochoclos y, y como, no sé, decirles fuerza a cada una de las compañeras. Estamos en este momento muy atravesadas por los conflictos políticos y sociales en los que estamos luchando y está pasando nuestra Salta y como dijo también una compañera, está pasando en toda la Argentina y están pasando en toda Latinoamérica y es nuestra Abya Yala, ¿no? Esta derecha está avanzando y bueno, y yo creo que lo principal es cuidar nuestras crianzas, nuestras niñeces, cuidar nuestra territorialidad, porque mayormente nuestro cuerpo siempre, como dice Rita Segato, nuestro cuerpo es el área de guerra donde se dan las luchas. Y el cuerpo de la mujer principalmente es el espacio de guerra donde se dan todas estas luchas. Pasan por diferentes tipos de violencia. La violencia obstétrica es una de ellas. La ley que nosotras estamos impulsando es la ley contra el abuso sexual, que muchas veces acá en el norte se llamó chineo. Nosotros no queremos seguir llamándole por nombres que son impuestos desde la colonialidad. Es abuso sexual, es violación hacia nuestras mujeres, niñas y adolescencias. Entonces tenemos que seguir impulsando eso, seguir impulsando la construcción en red para que podamos seguir en la lucha, ¿no? Porque este recorrido yo creo que va a ser muy largo, eh, porque la violencia en la que estamos atravesadas nosotras como mujeres indígenas especialmente, se produce desde todos los ámbitos, desde el acceso a los servicios de salud
hasta el acceso al servicio de justicia. Y entonces, porque somos, no sé, es como que no estamos considerados ciudadanos, ¿no? Estamos por fuera de eso. No nos consideran como parte de la ciudadanía. El Estado nos saca, nos expulsa. Eh, Tenemos derechos mucho más grandes que ellos. Son derechos ancestrales que están reconocidos a nivel internacional. Los tenemos que hacer valer todavía con la lucha. Entonces es difícil afrontar y transitar por todo este camino. Eh, Nada, solo agradecer el espacio, agradecerle a Pepa y a todas las compañeras que van militando y que van acompañando a otras compañeras y formando redes y que hoy se prestaron y pusieron su voz para hablar. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Jessy, gracias también por la ayuda que me estuviste dando todos estos días. Nada, le doy la palabra a Belén y después hacemos ahí un último intercambio, así podemos abrir otros micrófonos y seguir compartiendo y construyendo, que como decís, me parece que es lo más valioso que tenemos, pensarnos colectivamente y en red y hacer fuerza en cada pequeña lucha o gran lucha que tenemos para seguir. Así que le voy a dar la palabra. Nidia levantó la mano. Sí, amore. Hola, me parece que no sé si estaba Belén antes. No pasa nada, queda una disertante más y después si querés abrimos los micrófonos, ¿te parece? Bueno, listo. Dale, amore, gracias. Bueno, Belén López ay, estoy a full hoy, de Narcis, artista, educadora popular y activista en crianza. No sé si lo voy a subir a YouTube, déjenme dudar. Artista, educadora popular y activista en crianza. Me siento Mirta por momentos, ¿entendés? Como soy la Su Jiménez. Enlaza narrativas de seres y territorios mediante la gestión y acción artístico-cultural, activista por los derechos humanos de las infancias y la salud comunitaria, acompañante gestación, nacimientos y crianzas, caminante jugular por el buen vivir. Gracias, Belú, te doy la palabra. Gracias, Pepa. Pepa, es importante que lo subas, porque es importante esa, la palabra, sí. Así que nos reconozcamos así, como somos, ¿no? No hay que impostar nada, ni es re importante. Y mucha gente va a estar esperando también compartir, que no se podían conectar en este momento, así que subila, por favor. Bueno, gracias, hermanas, queridas compañeras, nuestras ancestras, nuestros ancestros, ancestres, gracias por estar acá. Les estoy hablando desde Quemquem, partido de Necochea. Quemquem es el nombre originario. Quequén se nombra, está acá donde se une el río Quequén Grande con el mar. Estoy ahí, en ese puerto donde se están llevando todo para China y para un montón de lados, dragando y dejándonos sin playa desde acá, desde Quemquem. Desde la casa que habitó mi abuela paterna, Rosa Estrella Azucena, que habitó en algún momento de su vida con su compañero, mi abuelo, eligieron este lugar para pasar pensando sus últimos años de vida. Igual lo consiguieron como de más jóvenes, siempre venían, hasta el fin estuvieron acá. Mi abuela es de Santiago del Estero, esas son mis raíces indígenas, desde su lado, desde la parte andina. Mi abuelo paterno de Europa, de España e Italia, y por mi rama materna, originarios griegos. Mi abuela escapó de Santiago del Estero por una violación. Se fue con vergüenza, ayudada por una amiga, sin decirle nada a la familia, o mintiéndole que
que se iba a trabajar a Buenos Aires, pero lo que había pasado era que la habían violado. Y una familia católica le ofreció trabajar en su casa, cama adentro, y bueno, diciéndole que tuviera el bebé, digamos, como convenciéndola, porque bueno, en ese momento igualmente el aborto no era chance, ¿no? Y entonces era que ella fuera a trabajar embarazada a esa casa, en Capital, y bueno, que cuando naciera la bebé la iban a darla en adopción. Así fue que la abuela Rosa se fue acercando a la ciudad, y ahí es donde conocí a mi abuelo, que era de esta zona, de Benito Juárez. Y por otro lado, la familia griega, escapando de la guerra, refugiándose acá, otra cultura, otro idioma, y bueno, o sea, uniéndose con otros griegos en el territorio, llegaron a la zona sur del conurbano, Wilde, Avellaneda, esa zona. Y bueno, y mi abuela, y a mi abuela materna le arrancaron sus hijes, digamos, las separaron, mi mamá y mi hermano, y mi tío, perdón, porque ella era joven, y cuando conocí a mi abuelo, griego también, o sea, ellos todos griegos, de familias griegas, que también era como que los griegos estaban entre los griegos, que todos los que habían llegado refugiados acá, y bueno, pero ella tenía un bebé, un niño muy chiquitito, que mi abuelo lo aceptó, le dio su apellido, después nació mi mamá, y luego mi tío, y bueno, pero era una puta. Regaba el pasto en la vereda con yorcito, entonces eso fue suficiente para que la engañaran y la mandaran hacia Salta, que es donde estaba su familia griega, o sea, de mi familia griega, unos griegos se quedaron en zona sur y otros en Salta, los de parte de mi abuela materna. Entonces, engañada, la mandaron para allá y bueno, la separaron. Entonces ahí, con esta historia, como que las siento mucho a ellas. La escuchaba Julieta y me reconozco en ese camino de salir a andar para recuperar la memoria, el cuerpo, el territorio, que luego fui dándome cuenta que era el territorio, ¿no? Lo que me impulsó como a salir a mis 20, recién cumplidos, fue salir a recuperar esa historia, ¿no? Mis abuelas. Pasó con estas abuelas, porque bueno, esa abuela, porque yo tuve otra abuela, porque después hubo otra mujer griega, que porque ella era soltera y vivía en una isla griega, entonces no podía ser que tuviese 30 años y fuese soltera, la mandaron, la subieron a un avión y la trajeron acá para que se casara con un hombre que tenía 2 hijos, que era griego también, y bueno, a criar. Y esa fue mi otra abuela, mi abuela como de corazón, la abuela Panagiota, la abuela Tota. Entonces, 3 abuelas que las manipularon, las saquearon, o sea, todo, como siento que sufrieron muchísimo. Grandes mujeres que ellas, como todas, de todas ellas, yo hoy tengo un montón de saberes, de esos saberes ancestrales que ellas desde sus lugares me transmitieron, me dejaron. Y bueno, entonces en ese pulso yo salí a buscar esa historia, a conocer esa historia, conocer qué otras, o sea, lo que yo sabía, tenía que conocer más. Yo ya me había encontrado con el arte, y entonces comenzar en mi camino artístico y de búsqueda total, ¿no? Como integral de, bueno, ¿qué quiero hacer, no? Después de salir de la escuela secundaria,
Entonces, bueno, eso. El arte, mi historia y la revuelta del 2001-2002, porque fue esa fecha. Bueno, hoy que se está conmemorando 24 años que mataron a Maxi y a Darío allá, ¿no? Toda esa revuelta, todo ese movimiento que hubo en esa zona, bueno, en Avellaneda, que es de donde yo nací, digamos. Entonces, así empieza ese camino y esa búsqueda de recuperar el cuerpo territorio, los cuerpos territorios. Y así pasé a vivir mucho tiempo en Bolivia y a encontrarme con esas mamachas que sostienen la vida en las calles, comiendo, cocinando, trabajando. La comunidad, ¿no? Allá está totalmente vivo y, digamos, antes que como concepto del buen vivir, o sea, eso me llegó luego, lo aprendí primero lo aprendí corporalmente, ahí, viviendo en la zona andina principalmente, es donde más viví, sí, pude recorrer muchos lugares, pero ahí entonces de ellas pude ver y nutrirme de todos esos saberes ancestrales y tan, digamos, simples, ¿no? De la cotidianidad de la vida, de la micropolítica de la vida, que es la vida misma, de la vida que siempre, como que viven como los pueblos que están juntos, que trabajan en red, que están intergeneracionalmente, donde no hay jerarquías, donde no hay fragmentación, como que cada persona de cada edad, de cada momento de la vida va teniendo como un rol como total que no es separado nunca de la otra persona, ¿no? Como tan diferente a las ciudades donde tenemos todo fragmentado, ¿no? Viviendo como, o sea, como los núcleos familiares son mucho más pequeños, ¿no? Las escuelas, bueno, el sistema educativo por edades, y así. Entonces, bueno, así es como empiezo como a transitar y conocer, no solamente también la comunidad, por ejemplo, boliviana y en el norte de Argentina, pude también conocer, estuve en México, en Brasil, Uruguay, pude andar por muchos lugares y ver cómo en los diferentes territorios, aunque el más, digamos, el más potente, donde se ve como claramente, yo lo sentí siempre, o sea, que es ahí mismo en Bolivia, en México también, pero en Bolivia mucho más, en el altiplano más específicamente. En todos lados y hay gente buscando y recuperando todos esos saberes, y culturales, tradiciones. Así en algún momento yo conocí a alguna persona que parió en su casa, ¿no? Entonces eso también me quedó latente. También un día caminando también por Bolivia, hubo una chica que me dio una pila así de fotocopias que eran los apuntes para la ciudadanía, que hizo Adriana Marcos con muchas personas. Acá está Luz Ama, que está ahí en el sur también, que ella es parte de todo ese entramado. Y ella me pasó todo eso y me dijo, fotocopialo y difundilo, y, no sé qué, y el manual de ginecología natural, y eso fue mucho antes de que apareciera un ser a través mío, ¿no? Entonces, eso, como de repente en cada lugar iba apareciendo como algo que hacía el llamado a esa búsqueda, a ese recuperar, que había que recuperar algo, que algo en todo este sistema capitalista estaba binario, no sé qué, estaba todo mal, como que algo hace ruido, algo nos hace ruido en todos lados y estamos en una búsqueda, muchas personas. Hasta que en un momento vuelvo al oeste, o en realidad voy al oeste porque yo lo transitaba por gente conocida, pero bueno, en un momento empiezo a habitar por allá
y empezamos a hacer círculos de mujeres, a intercambiar muchos conocimientos acerca de las plantas, y bueno, y aparece un ser en mí, que fue mi primer hijita, Trayen, que cumplió 15 años hace unos días, y entonces a partir de ese momento, algo en mí fue como, bueno, o sea, transformación total, lo que nos pasa cuando nos atraviesa como un ser, ¿no? Entonces todo ese camino de andar y de recuperar y de sanar y ir en búsqueda de esa cultura, de lo cultural que te identifica, las formas de acompañar la propia salud, y la de todos a nuestro alrededor. Fue como esto, es urgente integrarlo. O sea, yo ya no podía tampoco ser la artista que era, no sé, yo me formé en artes escénicas, corporales, danza, circo. Entonces o sea, no tenía sentido ir a hacer un espectáculo, una función ya, o un taller ¿no? Si un ser me atraviesa, ya todo cambió, porque yo no, es que, bueno, nada, lo dejo, lo deposito en una guardería, sigo con mi vida, no. Fue algo mucho más total e integral, que era urgente vivirlo, y no era otro día, y era ya, y entonces ahí me seguí encontrando con esas compañeras. De hecho, en ese momento, durante la gestación, los círculos en los que empecé a estar fueron los que hacían mujeres que habían parido con Rolo, que fue un partero muy conocido en Moreno, Trujuy, digo bien, es el espacio ahí, entonces donde muchas mujeres se formaron como dulas, como acompañantes. A este partero lo persiguieron, él después se fue a vivir a San Luis y murió allá hace unos años. Los primeros, o sea, yo a través de ellas pude conocer una placenta, o sea, no sabía, estaba como fragmentada, ¿no? Eso era algo del sistema reproductor que te hablaban en la escuela, el sistemas ¿no? Como nos enseñan en la escuela, así todo fragmentado. Entonces, esa otra conciencia, esa conciencia integral, esa conciencia del todo, el somos naturaleza, somos cuerpo, territorio, no hay, sí, bueno, podemos estudiar, pero no es que no está separado, ¿no? La placenta está dentro nuestro. Pepa, ¿me querés decir algo? Ah. No, perdón, estoy saludando ahí a la compañía de Juli. Ay, niñitas. Bueno, y entonces, no sé cómo, la verdad que no puedo decir no sé cómo fue, pero yo sabía que yo no iba a parir en el hospital, no iba a parir en un hospital, en una institución, porque yo igualmente ya venía de un alejamiento de esa estructura y de ese modo de abordar la salud, de acompañar la salud. Entonces, bueno, ahí la conocí primero a Marina Lembo, que también estaba gestando en el mismo momento, tuvimos más o menos nuestro primer hijito a la misma edad, y después el grupo de parteros de Francisco Saraceno, Natalia Brofen y Vendela Chignac, que ellos son parteres, y que finalmente, bueno, ellos fueron quienes me acompañaron y con quien pude tener a mi hija Trayen en la casa. Una bebé que si hubiese nacido en una institución, hubiese sido totalmente intervenido y hubiese estado en incubadores. Ya nació al comienzo de la semana 36 de cola y pesó 1,9 kg. Entonces, gracias a ese acompañamiento,
que tuve con esos parteres que realmente acompañan y que te acompañan con mucho saber, con toda su trayectoria de vida, de experiencia, y acompañando también a que cada persona pueda ser autónoma y soberana sobre su propio cuerpo y su decisión de cómo quiere parir, cómo, dónde y con quién parir, uno de nuestros gritos también de lucha. Bueno, pude hacerlo y recuperar todo ese conocimiento y ese saber, como contaban las chicas, ¿no? Tal y Belén, pude parir, pude hacerle piel con piel, estar un mes, hacer todos esos primeros 40 días de solamente teta, 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 solo salía de la habitación para ir al baño y volvía, y pude hacer de incubadora en la habitación donde estaba. Obviamente que, bueno, acompañada por Luz, que está acá, bueno, la voy a nombrar porque ella, bueno, es una gran compañera, hermana, que hoy es partera de la tradición, y está en el sur. Bueno, después ahí en el intercambio de charla sería lindo escuchar su palabra también, porque, bueno, su presencia también, bueno, ella ahí después, unos años después, ella fue madre, ¿no? Pero venía también en toda esa búsqueda y en estudios de obstetricia, ¿no? Entonces, y esos conocimientos igual súper ancestrales, como me cosió todo el costadito para la cuna, y me cocinó y me llevó cositas para comer, y cuidaron todas las cosas que habrán hecho, toda esa gente que en ese tiempo me acompañaba como en ese territorio, para ese sostén, ¿no? Pues yo haber podido estar ahí dando la teta, y que Trayen creciera pura teta, nunca, jamás una mamadera, teta, teta, teta. Y teta, 6 años le di teta. Y bueno, y luego salir a andar, como que yo tenía como esa pulsión de que también era, bueno, ya con este bebé, era todo, como que ya sentía que en la ciudad, no, todo me parecía, no podía tocar La Plata, el tren todo me parecía como tremendo, como era, ¿no? Entonces y todos teníamos en ese momento la pulsión de, bueno, vamos a hacernos las casas, que muchos lograron hacer sus casas de barros, y entonces en ese salir, andar y recuperar todos esos saberes como integrales de la vida. Bueno, salimos, y lo que yo empecé a pulsar y a hacer y a proponer, fue el espacio encuentro para seres de todos los tamaños. Fue como generar encuentros en cada espacio que habitaba, en las plazas, en eventos, en movidas, generar un espacio de contención y de juego a la vez, generar una experiencia intergeneracional que nos acompañara para poder ir charlando, conteniéndonos, recuperando esos saberes, circulando como información y expandiéndonos a la vez, que estábamos viviendo esa transformación, ¿no? Todo lo que nos atraviesa mientras estamos en el puerperio, mientras estamos criando, mientras estamos despertando y recordando, porque eso es algo que pasa también en el luego, en las gestaciones, en el puerperio, que nos aparecen memorias de abusos, o empezamos a vivir conflictos en los vínculos, con las parejas, de ahí eso, eso fue algo, como una narrativa así común, que hay algo vincular, hay algo cultural que está mal, que algo pasa, que empieza a existir mucho conflicto,
entre esas personas que traen ese ser al mundo, y bueno, tal vez, o sea, sea también en ese cambio, ¿no? de paradigma y de que darnos cuenta de que todo este maldito sistema está mal, como dice Lisa Simpson. Y entonces, bueno, estamos como tratando como de entendernos entre todos. Entonces, pero a la vez, eso, vamos, creando y creciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos acompañamos? Desde mí, el camino que vengo haciendo en todo este transitar, que luego vino Valentino Nehuena acá en este territorio, y ahí voy a hacer ya, ahí para cerrar, para que podamos como intercambiar. Gracias, Pepa, por puntearme de que ahí vamos. Vamos cerrando. No, vamos cerrando porque el tiempo ya sabemos cómo es. Pero que conste que no te puteé, si no, no lo subo a YouTube. Bueno, y en ese caminar y en todos los territorios compartiendo esta forma, que seguí caminando y andando por diferentes lugares y llego acá, ¿no? Y llego a lo que conté como al principio, al territorio que eligieron mi abuela Rosa y mi abuelo Raúl para vivir hasta el fin de sus vidas. Me encontré acá con la red de encuentros del buen nacer, de la cual soy parte desde que llegué hace 7 años, que hace 12 años que otras mamachas se empezaron a reunir en círculo de la misma forma, de la misma manera que en muchos territorios estamos en esa búsqueda, en esa recuperación y en esa sanación. En este territorio se pudo hacer mucho en todos estos años, estamos pudiendo hacer un montón y dar no solo, bueno, el acompañamiento como constante, sino que se pudo incidir en el hospital. Hoy hay un banquito de parto que fue donado por Encuentros del Buen Nacer en el Hospital Ferreira, que está en Necochea, porque acá tenemos un hospital, el Hospital Irurzun en Quequén, que hace como casi 30 años, por una cuestión política, porque hay una lucha histórica por la autonomía, se cerró la maternidad para que no nacieran más quequenenses, ¿no es cierto? Entonces, el único lugar donde podés ir a parir a una institución es a Necochea. Entonces, bueno, voy a nombrar algo bueno como esto de que esté el banquito de parto. Hoy también hay pelotas ahí adentro. Hoy también hace un mes, 2 meses, un mes creo, ahí también está mi compañera Jessie, no sé si ya se fue todavía, pero bueno, estaba conectada ella. También, que ella es dula y ella está también del comienzo de los encuentros del buen nacer, se volvió a activar el taller prenatal, que ya estaba, que no estaba funcionando, y entonces ya hay compañeras de encuentros del buen nacer que están pudiendo como acompañar ahí, ¿no? Entonces acá hay compañeras que también se están formando en parteras de la tradición, hay muchos nacimientos en casa, hay muchas historias, hay una recuperación muy como importante en el territorio, que es muy valiosa, porque bueno, en esta zona, en la conquista del desierto, o sea, el saqueo fue total, ¿no? No queda como gente originaria, los terratenientes ocuparon, entonces se está viendo esa recuperación, esa reivindicación, ¿no es cierto?, con estos seres que están viniendo y estas tantas personas que hoy están pudiendo hacer y entramar y pasar información y seguir acompañándose en un buen gestar, buen parir y buen nacer, ¿no? Y estamos pudiendo también hacer muchas movidas cada año en la Semana de Parto Respetado, difundiendo mucha información. Tenemos también un chat de WhatsApp que está como constante, día a día, ahí
circulan un montón de formas y muchos saberes ancestrales, y, o sea, de todas formas, desde quién, con quién te conviene como atenderte, o cómo te puedes acompañar con determinadas plantas, que también eso hay un saber muy importante y un trabajo muy importante que se está haciendo acá en el territorio con las plantas. Hay mucha movida de bioconstrucción también, o sea, es muy interesante lo que está pasando como aquí en este lugar, ¿no? Así como al lado de esto, ¿no? Como el puerto que les contaba y todo este saqueo y las petroleras y el agua contaminada, las fábricas, y bueno. Entonces, gracias Jessy por querer que yo estuviera hoy acá para compartir esas otras formas también que puede haber, donde encontrarnos como puntos también para seguir caminando en esta recuperación de nuestros cuerpos territorios, de la mano del arte, de la manifestación cultural, como de lo artístico, acompañándonos, porque es muy doloroso también en muchos momentos todo lo que pasa, todas las violencias que vivimos. Y bueno, como desde el acompañar a las crianzas en la educación, en otras formas, como decía Tali, ¿no? En la educación intercultural, la salud intercultural, y bueno, y en la acción activista también, ¿no? Y que en las luchas siempre también estén presentes, o sea, todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Desde saber las leyes y desde estamos acá luchando y estamos también con todos nuestros saberes, con nuestras tecnologías espirituales, con todas nuestras formas de cada territorio, eso, siendo como somos, recuperando y sabiéndonos esta interculturalidad que somos de seres en cada territorio. Gracias, y les voy a dejar un link que les quiero compartir acá en el chat, que es de un corto, es un audiovisual que condensa parte como de lo que cuento y de la historia, y que nos reconoce a todos, que fue en mi intercambio donde nos conocimos con Tali y Jessy, que fue en el Encuentro de Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares de Abiyala, en Tilcara, en agosto del año pasado, y que este año también va a estar el encuentro, y que en este momento está haciendo la diplomatura, un lugar donde también estamos confluyendo y pensando muchas personas de todo el mundo, de muchos territorios, todas estas cosas que estamos hablando entre todos. Así que les voy a dejar Ancestras, que bueno, está en el canal también de YouTube de Ojos sin Sonrisas Arte, que es el canal ahí donde yo comparto algunos de mis trabajos. Se los dejo para que después, si quieren verlo, dura menos de 15 minutos. Pero bueno, eso, nada más. Muchas gracias. Gracias, Pepa. Gracias a todas las personas que estamos acá reunidas. Un placer. Gracias, Belu. Gracias. Bueno, si no me equivoco, ya hablaron todas. Después le vamos a mandar mensajito tanto a Laurentina como a Tuju, que bueno, que por motivos varios innecesarios no pudieron estar, pero también hacerle llegar el agradecimiento y que estamos acompañándolas. Me quedaron más preguntas que certezas. ¿Puedo? Sí, Un Jessy, dale. segundito. Por ahí, con todo lo que hablaron todas las chicas, yo creo que podríamos hacer un manifiesto, podríamos armar un manifiesto diciendo que entre las principales expresiones de violencia obstétrica nosotros
para que haya una verdadera interculturalidad, para que, o sea, porque la Ley Nacional de Parto Respetado está. Ahora nosotros, la implementación tiene que ser real en territorio. Entonces podríamos hacer un manifiesto donde diga, hay falta de intérpretes de lenguas indígenas, hay trato discriminatorio por pertenencia étnica, por condición socioeconómica también. Hay imposición de prácticas médicas sin consentimiento de nosotras hacia nuestro cuerpo. Hay prohibición y desvalorización de nuestras prácticas culturales, porque eso pasa en todos los territorios. Nos prohíben nuestras propias prácticas, nos mandan a bañarnos cuando no, o sea, la verdad es que esa desvalorización de nuestras prácticas inciden directamente en nuestra identidad. La separación innecesaria que hay de la mujer cuando tiene que parir también, lo que decía Belén, ya no dejan parir en el hospital de Quequén, y así en muchos territorios. Aquí no, en el norte hay lugares donde es inaccesible entrar. De hecho, Laurentina estaba viendo un tema sobre eso y decía, el agente sanitario decía, me tengo que ir en una moto 110 porque tengo que subir hasta arriba a verla, porque está con la panza muy grande y no puede bajar. Entonces, esta separación innecesaria de la mujer de su territorio y de sus personas de confianza, ¿no? Las derivaciones tardías por falta de estructura, porque no hay acceso a la salud en todos los territorios rurales, la invisibilización de nuestras parteras, de nuestras acompañantes, que son las que saben, ¿no? Y también de los agentes sanitarios, porque hay agentes sanitarios que sí se comprometen y que no discriminan. Entonces hay que también revalorizarlos como actores de cuidado. Entonces, poder englobar todo eso, que yo lo fui anotando acá y lo iba escribiendo, pero ya sabemos que tenemos el Gemini acá, está ahí, así que poder anotarlo, tipearlo como un checklist y hacer una proclama y decir que desde este conversatorio nació estas propuestas y multiplicarlo, ¿no? Multiplicarlo al discurso, al mensaje, y que no se quede solo en esto, en el discurso y en las palabras de cada una, sino que repliquemos y logremos llegar a todas, que es lo necesario, lo que necesitamos. Y dejo para que hable alguien más, perdón. Wow, me encantó. Ahí vino mi gato. Me encantó. Me parece que acá estamos de acuerdo en hacer ese manifiesto. Siempre ponemos la campaña a disposición para que esto, cuando se teje la red, cuando se arma y se hacen estos acuerdos necesarios para poner sobre la mesa lo que hay que poner, decimos que sí, que creo que también era uno de los objetivos. Bueno, hacemos circular la palabra, ¿no? Y después, ¿qué? Nos queda como esa, lo decía, me quedé con más preguntas que con certezas, pero bueno, es esto, empezar, hagamos un manifiesto, poder volcar todo esto en un lugar y que ojalá que sea escuchado por quienes tienen que ser realmente escuchado, todas estas voces, y seguir pensándonos. Me parece que la construcción sigue, que hoy podemos pensar en el manifiesto, pero también seguir pensando en pequeñas acciones, en cosas concretas que quizás no sea ahora, pero que con el tiempo decante en este diálogo constante con todas estas intersecciones, sobre todo pensarnos en este sentido de una salud intercultural, ¿no?
Y no sé si alguien quiere decir algo más, alguien quiere aportar algo más, si quedó algo ahí dando vueltas, es el momento. Igual me parece que es el comienzo de algo y lo celebro y agradezco un montón de vuelta el compromiso y a seguir. Esto, esto recién empieza. Si bien es una lucha que lleva años, digo, en la construcción me parece que empieza así con el diálogo y la representación de todas las voces. ¡Tirín! Y lo Bueno, damos. agradecer solamente, hermoso encontrarlas, ver otras caras también, como decíamos que nos conocimos el año pasado, y siento que siempre que hay estos encuentros, eso se empieza a tejer la urdimbre para volver a encontrarnos y que seamos cada vez más. Así que bueno, acá desde el lado del fueguito, desde las sierras, eso, les agradezco y les mando un abrazo a todas. Se agradece, gente. Les mando un abrazo gigante y una vez más gracias. Gracias. Chao, compas. Chao. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Mañana Campuche, Yocayal.